Buenas tardes. Hoy continuamos con el almacén de preguntas, con una pregunta que se hace Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués. Portugal en Europa siempre fue considerado el tercer mundo. De Sousa dice que cuando hablamos, por ejemplo, de colonialismo, tenemos que ver que es un concepto que no se puede utilizar de manera universal. A esta altura creo que ningún concepto se puede usar de modo universal, es decir, donde se puedan pensar todos los colonialismos del mismo modo. Obviamente hay una lógica compartida, pero él dice esto, ¿no? De que Portugal, de donde él proviene, quiso imitar el colonialismo inglés, que tal vez ha sido el más fuerte en cuanto a la lógica colonial, pero por supuesto los franceses, los holandeses, los alemanes han llevado adelante un programa de colonización, los españoles. Pero digo este término y arranco por ahí porque de Sousa tiene la formación universitaria, académica, de sociólogo y de la especialidad de sociología del derecho. Y en general la sociología como campo disciplinar y también la formación académica ha tenido por lo menos dos grandes tradiciones. Una tradición muy europea, ya sea en la línea francesa o la inglesa del positivismo, pero también ha tenido una línea de pensamiento crítico. Es por eso que esta pregunta que se hace de Sousa me pareció muy interesante de desarrollar, porque él está diciendo que el pensamiento crítico no ha podido emancipar a los pueblos. Él no está diciendo la larga tradición del pensamiento dogmático, porque obviamente un pensamiento dogmático nunca tendría como objetivo la emancipación o la rebelión o la revolución o la revuelta o la resistencia o la transformación de la sociedad, sino que el que se propone eso como programa es precisamente el pensamiento crítico. Ahora bien, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? La modernidad, que siempre se la suele ubicar a partir del siglo XVII, pero con muchas aportaciones ya del siglo XVI, como ruptura con lo anterior. La modernidad se caracteriza por tener un enorme peso noxiológico, es decir, un cúmulo de conocimientos y saberes que hacen a este tiempo, este momento, que Foucault le llama el momento cartesiano, de gran acumulación de conocimiento. Podemos pensar la modernidad como una biblioteca gigante, con muchísimas producciones de todo tipo y muchos pensadores, filósofos, científicos, teóricos, etc. Ahora bien, se suele decir hoy por hoy que hay dos bibliotecas. Bueno, podríamos decir que hay una biblioteca del dogmatismo y una biblioteca del criticismo. Pero también aquí hay una dificultad en qué definir o cómo definir como pensamiento crítico de modo universal. Porque es cierto que muchas líneas de pensamiento se autocomprenden críticas. Por ser sociólogo de Sousa Santos, en él influye mucho
toda la tradición crítica de la denominada Escuela de Frankfurt. Pensemos que en 1910 Adorno y Horkheimer abren ese instituto de crítica social en Alemania y que su primer objetivo es criticar y separarse del positivismo, de la autocomprensión positivista de la ciencia, donde esa crítica está dirigida a, primero, confundir la naturaleza con la cultura o la naturaleza con la sociedad, y de pensar que los hechos sociales están desvinculados del sujeto del conocimiento, sujeto político, sujeto de derecho, sujeto moral, etc. Bueno, también aquí en Europa hay una serie de situaciones que tienen que ver con la entreguerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio y de concentración, el nazismo, el fascismo, los totalitarismos. Es decir, que también estos sociólogos y filósofos se preguntan por qué en Europa, en el corazón de Europa, se producen estos horrorosos acontecimientos. Estoy diciendo acontecimientos en términos generales, no como algunos filósofos lo definen en particular. Entonces, la Escuela de Frankfurt surge como un movimiento de pensamiento crítico, como una teoría social crítica, y entienden que la crítica es principalmente autocrítica, es decir, que no hay un conocimiento que no lleve consigo un autoconocimiento, y que si ese conocimiento es crítico, tiene que ser también crítico con el propio sujeto que está haciendo esa producción de conocimientos. Y aquí la palabra crítica en términos modernos es heredera de Kant, ¿no? Crítica quiere decir descomponer, analizar, desmeduzar. Estoy hablando en términos vulgares, digamos, ¿no? Deshilachar los saberes. La crítica quiere decir, ya en términos estrictamente kantianos, someter a examen, revisar. Y Kant, que también le ocupa una gran atención a la filosofía del derecho, va a utilizar mucho la metáfora del tribunal. Hay un tribunal que la propia razón instala sobre sí mismo. Por eso les decía que la crítica es autocrítica. Cuando Kant se propone dar el giro copernicano del saber, él dice, bueno, hasta aquí todo giró alrededor de los objetos de conocimiento y ahora tenemos que hacer girar alrededor del sujeto cognoscente, es decir, cómo es ese sujeto que conoce, cuáles son sus limitaciones, sus capacidades y sus condiciones de posibilidad. ¿Por qué es posible hacer ciencia? ¿Por qué es posible pensar una ciencia universal y una moral universal? Diría Kant. Aunque él habla de sociedades mezcladas, es decir, él admite que no todas las sociedades son iguales, pero sí entiende que la civilización, la humanidad, en algún momento de la historia va a llegar a ese punto de una ciencia universal y de una moral universal. Si nos remontamos a los griegos, crítica hace referencia a crecimiento, a crisis, y crítica era la actividad de los agricultores que separaban la paja del trigo.
Hay mucha metáfora de la agricultura en la filosofía de la educación y en la pedagogía en particular, es decir, el sembrador, ¿no? Aquel que siembra sobre la tierra arada y que después, en términos de saber y de conocimiento, está sembrando en el intelecto de los discípulos, de los estudiantes. Hay toda una metáfora. De hecho, seminario viene de una palabra griega que significa también el semillero, sembrar esa semilla. Sembrar la semilla de la duda, de la certeza, del deseo de saber en el alma de los estudiantes o de los discípulos, como decían los griegos. Lo cierto es que la palabra crítica tiene que ver con la tradición griega y también con la tradición moderna, y en términos ya más contemporáneos, la crítica mueve a la emancipación. El sujeto que puede llevar adelante el programa de la crítica en términos de conocimiento vulgar, conocimiento científico, conocimiento que se genera en la universidad, es un sujeto que puede emanciparse. ¿De qué se va a emancipar? Y bueno, se va a emancipar de la ignorancia, de las opiniones, se va a emancipar de la violencia, de las injusticias. Es decir, que es un sujeto visto y pensado no solamente en términos noxiológicos, es decir, de conocimiento, sino también en términos éticos y políticos. Entonces, de Sousa Santos la pregunta la realiza desde ahí, es decir, ¿qué pasó en Occidente con tanta producción de conocimiento y de pensamiento de tradición crítica que no ha logrado emancipar o emanciparnos? Personalmente yo siempre valoré mucho cuando los pensadores europeos eran autocríticos, es decir, valoraba, por ejemplo, que Jean-Paul Sartre hiciera esa crítica demoledora con todo el colonialismo generado por los europeos, obviamente, y por esta autocomprensión de civilización superior o de superioridad que han tenido históricamente los europeos por sobre el resto del mundo. En un momento de Sousa dice que el mundo actual, así como está dado hoy, a comienzo del siglo XXI, ha transformado a Europa en una provincia del mundo y que incluso Estados Unidos también es una provincia del mundo. Es decir, que ya no ocupan ese lugar hegemónico que tuvieron en otro tiempo de poder y dominación. Es cierto que una puede pensar hoy Estados Unidos es una potencia, Europa también tiene su acumulación de riqueza, su acumulación en todo sentido, pero ya el mundo se fue transformando en otro panorama geopolítico y bueno, la guerra hoy, Rusia, Ucrania, Rusia, OTAN, algunos prefieren hablar de la invasión de Rusia a Ucrania, etc. Eso también está demostrando que hay un movimiento geopolítico en la región, que el mapa se va modificando. Se van modificando las alternativas económicas, las alternativas propias del mercado global. Entonces, eso, acompañado de la pandemia del COVID, hace que, como ocurre con diferentes momentos de la historia, que todas las teorías que se fueron construyendo alrededor de determinadas cuestiones hay que revisarlas y hay que renovarlas. Hay quien habla de construirlas desde el planteo de Jacques Derrida y otros de desconstruirlas, que son cuestiones diferentes. Porque la desconstrucción
tiene que ver con los bloques teóricos y la deconstrucción tiene más que ver con el lenguaje, con el propio lenguaje. Bueno, de Sousa Santos, él por supuesto va a decir de manera más enfática, yo creo que es el último libro, si no es uno de los últimos libros, La cruel pedagogía del virus. Lo pueden encontrar digitalizado, o sea, bajarlo en PDF, porque la biblioteca de Claxo es virtual y gratuita y sabemos que él escribe mucho en la editorial Claxo. Hay otro libro de él, de los últimos, que es una educación para un mundo nuevo, o para un mundo nuevo posible. Que esa fue una consigna de los movimientos sociales en América Latina. Un mundo nuevo es posible. Y esta es una clave importante en todo el pensamiento de Sousa Santos, porque él se compromete en la praxis con esta consigna de un mundo nuevo es posible, pero también él sigue elaborando teoría y revisando teoría. De hecho, él va a decir algo que es muy evidente, pero no es evidente para todos, que hay un divorcio entre la teoría y la práctica. Es decir, hay grandes producciones teóricas, pero que la práctica va a ir pasando por otro lado. La práctica va pasando también por la experiencia en primera persona de los efectos del colonialismo y de los efectos también de la dominación. Recordemos que unas décadas atrás se hablaba de países desarrollados, subdesarrollados, centrales, periféricos. Son denominaciones que se fueron perdiendo con este nuevo tipo de globalización que tenemos hoy. Pero antes se hablaba permanentemente del tercer mundo, del primer mundo, países en vía de desarrollo, etc. Y fueron categorías fuertes que se tornaron débiles en el momento en que comienza a debatirse con mucha fuerza, con mucho ímpetu, la posmodernidad, el pensamiento posmoderno, el horizonte sin certezas. Y ya de Sousa había publicado en el año 96 un libro sobre la ciencia posmoderna, que yo diría que son los sociólogos y las sociólogas los que estuvieron más interesados por la posmodernidad. Yo diría incluso más que los filósofos. En ver qué estaba pasando ahí con todo lo que se planteaba de la posmodernidad como el fin, el fracaso de todo el proyecto moderno, y otros que pensaron, como el caso de Jürgen Habermas, que es de la Escuela de Frankfurt, que en realidad la posmodernidad era una contramodernidad, es decir, que aquellos que insistían con la posmodernidad era porque querían terminar con el proyecto político de la modernidad, que es el proyecto de la emancipación, de la revolución, y dejar que no solo que sobreviva, sino que se refuerce otro proyecto de la modernidad, que es el capitalismo y el liberalismo y estas democracias liberales, como algo que de la modernidad tenía que continuar y que desembocó, insisto, en esto que hoy se llama el mercado global, el mundo convertido como un gran mercado. Entonces de Sousa, y sobre todo en este libro La cruel pedagogía del virus, él va a responder a esa pregunta, que la emancipación no ha sido posible en la praxis a pesar de la larga tradición, de la espesa tradición del pensamiento crítico, porque hay tres elementos que por su invisibilidad no logran ser superados, revisados. Y los tres son el capitalismo,
el colonialismo y el patriarcado. ¿Por qué son invisibles? Porque en realidad nosotros podemos hablar de capitalismo. Es interesante ver que el modo de producción capitalista, como se fue dando a partir del siglo XVI, es pensado incluso por Marx en un modo de producción donde el capital, o para comprender el capital, tenemos que ir pensando en las mercancías, ir pensando en los que acumularon capital, los que no lo tienen, venden su fuerza de trabajo y demás. Y si bien ya Marx está abierto a dar una respuesta en términos de un capital simbólico, es cierto que eso se logra mucho después. Entonces, el capitalismo también es un modo de producción de subjetividad, también es un modo de producción ideológica. No es solamente ver la producción de mercancías, de objetos, de cosas. Lo vimos acá con el libro de Byung-Chul Han, No Cosas. Es un mundo donde ya no es la cosa o el objeto lo que va a determinar el estatus de un sujeto determinado, sino que acá hay una trama, una red simbólica de valoraciones que hace que el capitalismo pase desapercibido. Yo acá haría un paréntesis, esto es muy personal. Yo creo que también están pasando desapercibidas las censuras, las prohibiciones. ¿Por qué pasan desapercibidas? Porque hoy se confunde la libertad de expresión con esta posibilidad de decir todo, de mostrar todo, aparentemente todo. Eso también, la censura es algo que pasa desapercibida, porque ya no es la censura de alguien que te secuestra, te hace desaparecer, no es la censura de alguien que es cesanteado en su trabajo por la bibliografía que da en la cátedra. Es decir, eso hoy no se vive, y de hecho ahora, creo que fue ayer, que hay un fallo de la Corte Suprema que le niega la posibilidad del derecho al olvido a una mujer, que ella pide que se quiten del canal de YouTube videos donde ella en otra época, en otra década, participó de programas de televisión, de escándalos en ese momento, y que ella ahora hace otra vida, forma una familia, vive en otro país, y ella pide el derecho al olvido, de que todo eso se quite de internet, porque en algún sentido la avergüenza y avergüenza a su familia. Bueno, la Corte Suprema dice que no lo va a hacer, porque es el derecho a la libertad de expresión lo que está plasmado en las redes, y no le permite a ella lo que se denomina la legislación, sobre todo norteamericana, ella está viviendo allá, de derecho al olvido. Yo doy este ejemplo porque hoy los grandes bloques teóricos, y cuando leemos libros escritos en otras décadas, nos damos cuenta que esas teorías hoy no son suficientes para dar cuenta de los fenómenos que estamos viviendo. Por supuesto que de Souza lo sabe, y él, como sociólogo, pertenece también a una tradición para mí muy rica, que es la de buscar metáforas en la literatura. Por eso, ¿por qué es interesante? Porque el lenguaje científico, como todo lenguaje, tiene sus límites. Precisamente por esa necesidad de raigambre positivista, de ser objetivos, de ser neutrales, de no dar pie o dar lugar a las ambigüedades. Entonces el lenguaje científico también encuentra sus limitaciones. Y la literatura le permite, por ejemplo en este caso de Sousa Santos, recurrir a
Alicia en el País de las Maravillas. En realidad le interesa la segunda parte de la obra a través del espejo, porque él va a trabajar mucho esta cuestión del espejo. El espejo en el cual nos miramos, nos refleja nuestra imagen, pero cuando atravesamos el espejo, cuando queremos ver qué hay detrás del espejo. Y pensemos que todo el movimiento, el largo movimiento de la colonización, fue precisamente esta figura del conquistador frente al conquistado, que después va a ser el opresor frente al oprimido, que él también lo trabaja desde otra obra literaria, la de Tempestad de Shakespeare, cuando él habla de Próspero y Calibán, donde Calibán representa al salvaje y Próspero al que lo domina, lo esclaviza. El problema es que ¿qué vemos nosotros en ese espejo? Si nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, o vemos en realidad al amo mientras somos esclavos. Esta dialéctica del amo y el esclavo ha sido muy trabajada primero por Hegel en la fenomenología del espíritu y después todas las lecturas de ese texto de Hegel, que son lecturas sociológicas, filosóficas, antropológicas, políticas, psicoanalíticas. Hay muchas lecturas del amo y el esclavo. Es decir que no está tan clara la relación entre el que domina y el que es dominado, porque el que es dominado, o podemos también pensar en la víctima y el victimario, justifica de algún modo en su alienación, siempre me sale mal esa palabra, la conciencia alienada, donde en un punto justifica al agresor, justifica al que domina. Entonces eso se va tornando a lo largo del tiempo en situaciones de enorme complejidad. Volvamos a la pregunta, ¿por qué no nos hemos emancipado? Siendo que hay una larga tradición de pensamiento crítico occidental que en muchos casos incluyó esta autocrítica. Nosotros podemos leer muchos autores europeos donde son críticos del colonialismo, críticos del patriarcado y críticos del capitalismo. Es decir, que no es que esas críticas vienen del lado de los oprimidos o del lado de los esclavizados o dominados. Ellos que pertenecen a ese lugar que provocó la dominación o la injusticia o la desigualdad, hacen sus análisis y resulta de ahí toda una producción autocrítica del colonialismo que surge de su propio continente. Pero también es cierto que hay un colonialismo interno, como habla Silvia Rivera en Bolivia, que les recomiendo. Hay un diálogo entre ellos, entre Silvia Rivera y de Sousa Santos, está en YouTube, porque ese colonialismo interno, como ella lo plantea, es aquel que dentro de su propia cultura, de sus orígenes culturales, acepta ser colonizado. Acepta que es preferible esa colonización a seguir siendo fieles a esa herencia simbólica, cultural de sus pueblos, sobre todo pueblos originarios. Aquel que quiere pertenecer a ese movimiento colonial, en un tiempo hablamos mucho del colonialismo pedagógico, entonces dice, no, en la escuela hay que enseñar solamente lo que decían los europeos o los norteamericanos, no hay dudas de que ahí está la civilización, la cultura, es decir, es Calibán haciéndole una reverencia a Próspero. Es el salvaje, el bárbaro,
que lo reverencia a quien lo viene a conquistar, a colonizar y a dominar. Para que exista la emancipación, más que aquel que nos domina quiera dejar de dominarnos, somos nosotros mismos los que tenemos que decidir políticamente, científicamente, éticamente, dejar de ser dominados, oprimidos. Entonces esto se va tornando a lo largo del siglo XX en un procedimiento bastante complejo, que es el poscolonialismo en definitiva, y en que ya las propias potencias no necesitan colonizar como colonizaron en plena modernidad, haciendo desaparecer sujetos y territorios, haciendo desaparecer culturas, invadiendo violentamente los territorios. Hoy nosotros podemos ver los países europeos que tienen monarquía, los ingleses, creo que en Suiza hay monarquía, creo que Suiza, Holanda, España, cómo ellos van a visitar sus viejas colonias, pero lo hacen amablemente. Incluso el futuro rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo, príncipe Williams, fue a algunas de las colonias a pedir disculpas por lo que habían hecho en el pasado con esas opresiones. De hecho lo hacen porque hoy por vía diplomática se sigue colonizando. Hay una colonización globalizada también. Todos y todas queremos más o menos las mismas cosas, la misma ropa, la misma estética. Hay un entramado tremendo de oferta, de estilos de vida, de imágenes. Yo el otro día di una conferencia en un congreso en México virtualmente, y cuando llega el momento de las preguntas, del debate, una de las doctorandas, porque es un doctorado en educación, me preguntó si esta biblioteca es real. Sí, le digo, es real, es mi biblioteca con la que yo estoy todo el tiempo trabajando y moviendo los ejemplares y reubicándolos. Algunos los voy donando, otros los regalo, voy comprando, recuperando mis libros. Pero ella me preguntó si era real porque al mismo tiempo en ese congreso había un profesor al que yo conocí personalmente en un viaje, que tenía una biblioteca preciosa detrás, pero era una imagen, era la imagen de una biblioteca, no era una biblioteca real. Yo no me había dado cuenta, si después me dijeron, no, pero lo que pasa es que acá se usa mucho eso de poner una imagen detrás de una biblioteca. Bueno, este panorama lo estamos viviendo, que hasta hoy resulta revolucionario leer libros, comentar libros. ¿Por qué? Porque cada vez se lee menos, o si se lee un fragmento o algo que está digitalizado, una parte, y también se prestan las redes sociales a que se le atribuyan frases y pensamientos a pensadores que jamás dijeron eso. Pero hoy la fake news, digo bien, también alcanza eso, ¿no? Bueno, ¿qué está planteando entonces de Sousa Santos? En cómo los movimientos sociales, en el caso de América Latina, pueden lograr una emancipación, siendo que ya los modos de producción capitalistas pasaron a lo simbólico, pasaron a lo digital, pasaron al hecho de que ya la lucha no se traduce en acciones y en organizaciones como fueron décadas atrás. Y que hoy hay realmente muchos que prefieren, más que emanciparse, seguir
atadas o atados a esas tradiciones coloniales porque están convencidos de que lo valioso no está en ellos, sino que está en lo que representa Próspero en La Tempestad de Shakespeare. En realidad justifican que exista esa figura del colonizador. Yo he escuchado, por ejemplo, decir a estudiantes en la carrera de Ciencias Agropecuarias, me acuerdo que decían, bueno, pero los que tienen riqueza y fortuna es porque trabajaron mucho y se lo merecen. Entonces también está esta cuestión de autoculpabilidad o autorresponsabilidad, de decir, bueno, si yo estoy en esta situación miserable en la vida es porque no tuve la capacidad suficiente, no tuve la fortaleza suficiente, entonces hay también una autoculpabilidad. Acá en el libro Una epistemología del sur, de Sousa Santos dice que para él el sur es la metáfora del sufrimiento humano, el sufrimiento que han provocado el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Ahora bien, ¿cómo podríamos emanciparnos de estas tres grandes dominaciones invisibles? Y yo insisto con esto de lo invisible porque en realidad, ¿dónde encontramos el capitalismo hoy? ¿Dónde encontramos el patriarcado hoy? Es decir, cuando el patriarcado no es algo que podamos adjudicarle a un grupo de varones heterosexuales, agresivos y violentos, como suele ocurrir con cierto imaginario alrededor del patriarcado, sino que el patriarcado está en las formas de organización institucional, en la posibilidad de acceder o no a cierto estatus en cualquier institución, desde ya sea la universitaria, el poder judicial, el poder político, cualquiera de ellos. Es decir, el patriarcado es una gran matrix que ha dado lugar a formas de convivencia, a formas valorativas de esa convivencia, y que es invisible en ese sentido. No es que yo voy y encuentro el patriarcado en objetos específicos o en acciones específicas. Lo mismo ocurre con el colonialismo y con el capitalismo. Es decir, la colonización como concepto estalló, pero también como práctica. Entonces encontramos las esquirlas de ese estallido colonial. Y hoy todos los estudios postcoloniales también se van encontrando con la dificultad de que aquellos que debieran querer liberarse o emanciparse, no les interesa. Es decir, no les interesa emanciparse de eso. Al contrario, quieren ver cómo formar parte, y si no pueden formar parte, es decir, porque hay una especie de control, de admisión, de ver cómo al menos pueden acercarse un poco, ¿no? Es decir, si no pueden entrar a la fiesta, al salón, al menos quedarse en algún lugar de la periferia del festejo para alcanzar algo de todo eso. Entonces, creo que leyendo la mayoría de los textos de Sousa Santos, que él esta pregunta la va renovando una y otra vez, porque el pensamiento crítico no es estrictamente el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, del idealismo alemán o de los antiguos griegos, que el concepto de emancipación también ya no responde a lo que se entendía por emancipación en los movimientos revolucionarios en el siglo XVIII sobre todo, y después las revoluciones que vinieron después, porque él va diciendo que la igualdad y la diferencia también eclosionaron en cuanto a que, por un lado,
la Europa de la modernidad científica, política, filosófica, planteó la necesidad de la igualdad. Pensemos en las declaraciones, pactos y convenciones de derechos humanos, pero que al mismo tiempo esa igualdad nunca contempló las diferencias, es decir, que confundió lo igual con lo diferente. Entonces, nosotros podemos seguir planteando que todos los hombres nacen libres e iguales, pero no se contempla ahí la diferencia de hombres, de mujeres, de culturas, de regiones, de tradiciones. ¿Dónde hay lugar para la diferencia?, dice de Sousa Santos. Por eso él habla de una justicia cognitiva global. Es muy interesante este concepto porque lo cognitivo, que está íntimamente relacionado con los conocimientos, evidentemente ha habido conocimientos que fueron relegados, eliminados, incluso violentamente, porque no pertenecían a esa matriz de pensamiento europea occidental. Ya sabemos que los europeos hablaban de la humanidad, pero se referían a ellos mismos. Y yo insisto con esto, cuando hablan del hombre, aunque mis colegas filósofos digan que el hombre se utiliza genéricamente, a mí no me queda duda de que hablan del varón, siguen hablando del varón. Entonces, esta justicia cognitiva global que propone de Sousa Santos tiene que ver con que todos los conocimientos puedan ser aceptados, transmitidos, que tengan un lugar, que podamos convivir en las diferencias en un plano de igualdad ante la ley, en un plano de igualdad de derechos. Pero aquí el derecho a ser diferente quedó relegado por esos derechos que por ser tan universales son impracticables. ¿Por qué son impracticables? Y porque lo vemos a diario. Yo puedo decir, todos los hombres tienen derecho a una vivienda digna, todos los hombres tienen derecho al trabajo, a la educación, a la salud, pero sabemos que eso en la práctica no es así y que no es lo mismo vivir en Argentina que vivir en Brasil o en Ecuador, y tampoco es lo mismo vivir en una provincia que vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dentro de la Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo vivir en el centro que vivir en la periferia llamada conurbano bonaerense. Entonces, ¿qué pasa con esas diferencias? ¿Dónde tienen cabida? ¿Dónde tienen lugar? Bueno, hablando estrictamente del pensamiento crítico y del objetivo de la emancipación, lo que dice de Sousa es que él lo ubica en un momento que es cuando Jean-Jacques Rousseau da ese discurso en la Academia de Dijon y se pregunta si la ciencia va a ir acompañada de la virtud. Y ahí, que estamos en el almacén de preguntas, Rousseau basa su disertación en un montón de preguntas. Y cuando tiene que responder, no responde una por una, sino que dice que no. A todas esas preguntas él dice que no. Yo las voy a leer porque están aquí en una epistemología del sur, donde de Sousa dice que para él, en la modernidad, el pensamiento crítico, que insisto nuevamente tiene que ser autocrítico, comienza en 1750 con Rousseau en su discurso ante la Academia de Dijon. Yo quiero fijarme en la hora porque me perdí con la hora. A ver si se prende la compu. Entonces él va haciendo esta serie de preguntas, me refiero a Rousseau, ¿no?
donde él dice: ¿hay alguna relación entre la ciencia y la virtud? ¿Hay alguna razón de peso para que sustituyamos el conocimiento vulgar que tenemos de la naturaleza y de la vida y que compartimos con los hombres y las mujeres de nuestra sociedad por el conocimiento científico producido por pocos e inaccesible a la mayoría? ¿Contribuirá la ciencia a disminuir el foso creciente en nuestra sociedad entre lo que se es y lo que se aparenta ser, el saber decir y el saber hacer entre la teoría y la práctica? Y dice de Sousa Santos, preguntas simples a las que Rousseau responde de modo igualmente simple con un rotundo no. Básicamente lo que se pregunta Rousseau es si este progreso científico va a traer aparejado el progreso moral de los pueblos. Él dice que no. Así que podemos progresar científicamente, hoy diríamos tecnológicamente, pero eso no trae aparejada la igualdad de oportunidades, la igualdad frente a la ley, la igualdad en los derechos y garantías que están escritos en toda Constitución. Entonces aquí lo que está diciendo de Sousa es que la larga tradición del pensamiento crítico occidental, que se fue expresando en distintas escuelas filosóficas, corrientes de pensamiento, la formación universitaria, de Sousa Santos le ha dedicado muchos textos a la universidad. Entonces él dice, bueno, hoy la complejidad es que la emancipación también se encuentra como un programa, como un proyecto, se encuentra dividida entre la teoría y la práctica. Hay una teoría de la emancipación, diríamos, hay muchas teorías, y hay una práctica o muchas prácticas de la emancipación que van quedando a mitad de camino, y sigue habiendo una incomunicación entre la teoría y la práctica. Yo rescataría ya al final de la charla de hoy que fue muy interesante esa conversación que ustedes pueden ver en YouTube entre Silvia Rivera, y que ahí veo que está Teseo Libros y le encargo el libro de Silvia Rivera sobre la cultura Chixi. Cusicanqui es el segundo apellido, siempre me olvido. Silvia Rivera Cusicanqui sobre esa cultura, porque está publicado creo que por Tinta y Limón. Pero acá en este diálogo que tiene ella con de Sousa, lo interesante es que ella está en Bolivia, es boliviana, y ella habla de ese colonialismo interior. Cuando el propio sujeto, y vuelvo a decir que cuando hablamos de sujeto lo hacemos de modo colectivo, hay un sujeto colectivo que no quiere emanciparse, no es que el colonizador, el conquistador, el opresor, el victimario decide liberarlo, no es que el amo decide liberar al esclavo, sino que aquí hay un sujeto que no quiere emanciparse. No solo que no quiere emanciparse, sino que considera que aquello que siempre se le ha presentado como algo que lo oprime, que le quita libertad, que le quita razón de ser sí mismo, sino que él considera que está bien que eso ocurra, ¿no? Que es correcto que eso ocurra. Y lo podemos ver muchas veces cuando se justifican las arbitrariedades y se dicen, bueno, esto ocurre porque los que saben, los que pueden, los que llegaron más lejos, lo merecen, y tal vez nosotros tengamos que aprender de ellos para ser como ellos, ¿no? Es decir, que el deseo, y sobre el deseo escribió mucho Hegel y después el psicoanálisis, es decir, cuando el deseo propio se confunde con el deseo del otro, y a veces ni siquiera se confunde, se desconoce el propio deseo y
se aferran a un deseo de un otro con mayúscula o de un otro que pretende dominar. Bueno, lo que hace de Sousa es todo un programa muy interesante con todos sus conceptos de ecología de los saberes, epistemologías del sur, la justicia cognitiva global. Él todo el tiempo está aportando categorías de análisis que nos pueden ayudar a veces a verbalizar estas cuestiones, en el caso de él desde la sociología, para poder interpretar por qué no ha sido posible la emancipación. Cuanto más conocimientos hay y más teoría hay, ocurre que las categorías de análisis, los conceptos deben ser revisados una y otra vez. Es decir, en qué sentido nosotros estamos hablando de emancipación, en qué sentido estamos hablando de cultura crítica, en qué sentido nosotros estamos hablando de la posibilidad de la construcción de ese mundo nuevo, o como dicen los movimientos sociales, otro mundo es posible, que fue una consigna, es una consigna, pero fue una consigna muy revolucionaria cuando se estaba planteando la imposibilidad de otro mundo, ¿no? Es decir, frente a la imposibilidad de otro mundo, decir desde América Latina, desde los movimientos que surgieron aquí, recuerden el movimiento de los sin tierra, es decir, que otro mundo es posible, es ahí hay ahí un sujeto que se quiere emancipar de estas consignas apocalípticas de la imposibilidad de cambio, de la imposibilidad de lo nuevo, de la imposibilidad de transformación. Es y sigue siendo una consigna revolucionaria. Otro mundo es posible. Ahora lo que habría que emprender, él habla de una sociología de las ausencias, que también me pareció un concepto muy interesante, porque todo lo ausente, los sujetos ausentes, las problemáticas ausentes, las categorías ausentes, en esas sociologías que acompañaban una colonización pedagógica, una colonización ideológica. Hoy lo que ocurre es que yo estoy analizando mucho esta cuestión de los coach ontológicos y sobre todo de gestionar emociones, esto que se está instalando de aprender a gestionar las emociones, como si fuera una empresa que tenemos que gestionar y administrar, y tiene relación con lo que hablamos en otro de los encuentros cuando Byung-Chul Han dice del hombre como un empresario de sí mismo. Este empresario que tiene que gestionar sus emociones y controlar la ira. Bueno, hay una categoría que la trabajó Herbert Marcuse en Eros y Civilización, que es el malestar sobrante. Es decir, la cultura genera un malestar porque pide una renuncia pulsional, ese era el planteo de Freud, pero Marcuse dice el capitalismo genera un malestar sobrante. Ese malestar sobrante tiene que ver con que no podemos cubrir todas las expectativas de felicidad, de realización, de éxito en este tipo de sociedades atravesadas por el mercado global, donde cada vez nos resulta más difícil llegar a esos parámetros de eficacia, de eficiencia, de logros, de éxitos. Y bueno, en ese sentido, con otros términos, lo está planteando también de Sousa Santos. Bueno, se nos cumplió el horario, veremos cuál es la próxima pregunta para el almacén. Y seguramente vamos a seguir hablando de Sousa en los otros videos, porque es un pensador que deja mucho con todo lo que él está planteando, y va creando él también desde la sociología un lenguaje nuevo para mencionar el malestar actual y también
los límites que encuentra el pensamiento crítico en la praxis, no en la teoría, sino en la propia práctica. Bueno, un abrazo.